El enigmático CEO de BlackRock, Larry Fink, vuelve a ser noticia, esta vez tras ser pillado con la CIA. Los rumores hablan de acuerdos secretos con los federales antes del ataque de Trump. Otros dicen que contrató al tirador de Trump, Thomas Crooks, para acabar con el expresidente. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Y qué conexiones tienen los antecedentes judíos de Fink con el incidente de Trump? Coge unas palomitas y relájate mientras discutimos algunas de las teorías más descabelladas en torno a la implicación de Fink y BlackRock en el intento de asesinato de Trump. El CEO de BlackRock, el hombre en la sombra. En el mundo de las finanzas, solo unas pocas figuras destacan tanto como Larry Fink, cofundador y visionario consejero delegado de BlackRock. Este líder de renombre no solo ha convertido a BlackRock en la potencia que es hoy, la mayor empresa de gestión de activos del mundo, sino que también ha dejado una huella indeleble en el panorama financiero mundial. Con más de $10 billones en activos bajo gestión, la influencia de BlackRock se extiende por mercados y sectores globales, desde la energía a la tecnología. Sus decisiones de inversión pueden influir en industrias enteras. Asimismo, su influencia en la política gubernamental, el gobierno corporativo y las carteras de los inversores particulares pone de relieve su inmenso poder como mayor gestor de activos del mundo. Sin embargo, detrás de este titán financiero se encuentra un hombre cuyo camino hacia la cima ha estado marcado tanto por el éxito como por la controversia. Nacido el 2 de noviembre de 1952 en Los Ángeles, California, Lawrence Douglas Fink creció en el seno de una modesta familia judía de Van Nuys. Su madre, Lila, era profesora de inglés, mientras que su padre, Frederick, regentaba una zapatería. A pesar de sus humildes orígenes, la ambición y el intelecto de Fink se hicieron patentes desde muy joven. Se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y obtuvo un máster en Administración de Empresas Inmobiliarias en la Anderson School of Management de la UCLA. La carrera de Fink despegó en First Boston, donde fue pionero en el mercado de valores respaldados por hipotecas, haciendo gala de su enfoque innovador de las finanzas. Sin embargo, sufrió un importante revés en 1986, cuando un error de cálculo le ocasionó una pérdida de $100 millones. Este incidente marcó profundamente su enfoque prudente y estratégico de la gestión del riesgo, un rasgo que se convertiría en un sello distintivo de su liderazgo. En 1988, Fink cofundó BlackRock bajo el paraguas del grupo Blackstone. Utilizando su gran capacidad de liderazgo y su visión, transformó la sociedad de inversión en la potencia independiente que es hoy. Mediante una serie de adquisiciones estratégicas, entre ellas Merrill Lynch Investment Managers en 2006 y Barclays Global Investors en 2010, Fink consolidó el dominio de BlackRock en el mundo financiero. Estas adquisiciones, en particular la incorporación de iShares, consolidaron a BlackRock como líder en el mercado de fondos cotizados. A pesar de su inmenso éxito, BlackRock se ha enfrentado a numerosas controversias durante el mandato de Fink. La empresa ha sido criticada por sus inversiones en combustibles fósiles, la industria armamentística, por ser uno de los principales financiadores del complejo militar industrial y regiones con un historial cuestionable en materia de derechos humanos. Además, los estrechos vínculos de BlackRock con la Reserva Federal durante la pandemia del COVID-19 levantaron ampollas, y los críticos argumentaron que la empresa aprovechó su influencia para beneficiarse del programa de compra de activos de la Reserva Federal. Para aumentar la controversia, BlackRock se vio envuelta en teorías conspirativas durante el periodo COVID, algunas de las cuales incorporaban el antisemitismo y afirmaban que los judíos, incluido el fundador de BlackRock, Fink, formaban parte de una cábala responsable de COVID-19 y de una agenda COVID. Además, la defensa personal de Fink de las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza, apodadas ESG, también ha sido un punto de controversia. Aunque sus cartas abiertas anuales a los consejeros delegados promueven la responsabilidad corporativa y el crecimiento sostenible, los críticos cuestionan que las acciones de BlackRock se ajusten a estos ideales. Para hacer frente a las preocupaciones ESG, BlackRock ha tomado varias medidas, como la venta de activos relacionados con el carbón por valor de $500 millones y la creación de fondos que evitan invertir en empresas de combustibles fósiles. Sin embargo, las acciones de la empresa solo han satisfecho a algunas partes interesadas. Un antiguo ejecutivo de BlackRock afirmó que la inversión ESG de la empresa era un placebo peligroso que perjudica el interés público, alegando que las instituciones financieras se dedican a la inversión ESG principalmente para aumentar las comisiones y los beneficios. La fe judía de Fink también le ha arrastrado a la red de teorías conspirativas. Como figura judía prominente en las finanzas, su liderazgo en BlackRock
se cruza con sentimientos antisemitas de larga data sobre el control judío de las finanzas mundiales. Esta narrativa ha sido explotada por algunos para sugerir que Fink y BlackRock ejercen una influencia inmensa e indebida sobre los sistemas políticos y económicos. Pero, ¿qué relación tienen Fink o BlackRock con el asesinato de Donald Trump? Como ya es una realidad, el intento de asesinato de Trump ha proporcionado un terreno fértil para nuevas teorías conspirativas que implican a Fink y BlackRock. Según una teoría, BlackRock, bajo la dirección de Fink, ha estado apoyando encubiertamente a organizaciones anti-Trump, aprovechando sus vastos recursos para socavar la influencia política del expresidente. Esta teoría sugiere que BlackRock teme la potencial perturbación que el grupo de medios y tecnología de Trump, TMTG, podría causar a sus inversiones e influencia. Según los indicios, TMTG se ha posicionado como un rival de los principales medios de comunicación y gigantes tecnológicos, lo que supone una amenaza para los poderes financieros establecidos, incluido BlackRock. Como sugieren los teóricos de la conspiración, Fink y BlackRock organizaron o patrocinaron el intento de asesinato para eliminar esta amenaza. Pero, ¿hay pruebas de que Fink o BlackRock tuvieran algo que ver en el intento de asesinato de Trump, o se trata de otra teoría de la conspiración sin fundamento? Tras el truculento incidente del 13 de julio, los teóricos de la conspiración y los investigadores online se pusieron rápidamente manos a la obra, recopilando toda la información que caía en sus manos y que podía servir como prueba de la implicación de BlackRock. No pasó mucho tiempo hasta que un misterioso anuncio en el que aparecía el tirador de Trump se hizo viral, confirmando aparentemente los peores temores de todos. Este anuncio ha sido objeto de escrutinio por sus mensajes crípticos y el momento en que resurgió. Pero, ¿qué hay en el anuncio para desatar tanta controversia? ¿Y por qué sigue alimentando las especulaciones sobre una conspiración más profunda que involucra a Fink y BlackRock? El misterioso anuncio previo al atentado de Trump. No es de extrañar que los detalles que rodean el tiroteo de Trump se estén volviendo más locos cada día. Con muchas teorías y especulaciones en torno a los impactantes acontecimientos que se desarrollaron, muchos se preguntan si el presunto asesino trabajó solo o si había un complot más grande y siniestro en juego. Las posibilidades son infinitas, y los teóricos de la conspiración han aprovechado la oportunidad para explorar todos los ángulos, relacionando el incidente con relatos más amplios y supuestos encubrimientos. ¿Qué han encontrado y cómo amplían estos descubrimientos las teorías existentes? ¿Qué conexiones se están estableciendo y qué nuevas preguntas se plantean sobre la posible implicación de entidades influyentes como BlackRock? Por el momento, la atención se centra sobre todo en un anuncio de 2022 para BlackRock, en el que aparece el tirador de Trump, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como estudiante de secundaria. Tras el intento de asesinato de Trump, este anuncio ha desatado polémicas, alimentando teorías conspirativas sobre la posible implicación de BlackRock en el incidente. Pero, ¿qué contiene este anuncio? ¿Qué conexiones revela y qué implicaciones tiene? Pasemos ahora a los detalles. En 2022, BlackRock produjo un anuncio dirigido a los profesores que gestionan sus activos de jubilación. El anuncio, que forma parte de una serie dirigida a los profesores que gestionan sus activos para la jubilación, se filmó en el Instituto Bethel Park, con un profesor y alumnos reales, entre ellos Crooks, que en ese momento estaba en el último curso. En él, se puede ver al profesor involucrando a sus alumnos en una discusión sobre principios económicos. Crooks y sus compañeros aparecen sutilmente en la escena durante varios segundos. Se le ve sentado en primera fila y girándose para mirar a su profesor, pero no habla en el vídeo. Este anuncio, que se emitió el mismo año en que se produjo, se creó para evocar emociones positivas, destacando la importancia de la educación para moldear a los futuros líderes. El supuesto objetivo de BlackRock era mostrar su dedicación a la educación financiera y el compromiso con la comunidad. Sin embargo, sin que la empresa lo supiera, uno de los estudiantes que aparecían en el anuncio se vería más tarde implicado en un escandaloso incidente político que ha conmocionado al mundo y suscitado numerosas suposiciones y polémicas. Curiosamente, Crooks no era un estudiante corriente. Fue uno de los pocos galardonados con el National Math and Science Initiative Star Awards, un distinguido premio a la excelencia académica. Según informa el Pittsburgh Tribune Review, Crooks terminó sus estudios el mismo año en que se emitió el anuncio, dejando un rastro de logros académicos. Al parecer, no se le pagó por su aparición en el anuncio de BlackRock. Esto sugiere que pudo ser elegido para aparecer en el anuncio por ser uno de los estudiantes más brillantes. Sin embargo, esta elección ha llevado a algunos a preguntarse si había una razón más significativa detrás de su selección.
añadiendo otra capa de intriga a la especulación en curso sobre la posible implicación de BlackRock en el intento de asesinato de Trump. Inicialmente, el anuncio fue recibido con aprobación generalizada, con muchos elogiando el énfasis de BlackRock en la educación. Sin embargo, esta percepción positiva no iba a durar. En julio de 2024, el mundo se quedó boquiabierto cuando Crooks participó en un intento de asesinato de Trump en un mitin político en Pensilvania. Aunque la escena protagonizada por Crooks era aparentemente inofensiva, la tenue conexión entre él y BlackRock fue suficiente para añadir una nueva capa de intriga a la luz de los recientes acontecimientos, reavivando una antigua teoría de la conspiración centrada en BlackRock. El hecho de que Crooks, el joven que intentó asesinar a Trump, apareciera en un anuncio de BlackRock ha suscitado dudas sobre la naturaleza de su relación. Los teóricos de la conspiración se han apoderado de esta misteriosa aparición, afirmando que indica una conexión más profunda entre Crooks y la firma de inversión. Se preguntan cómo es posible que una gran institución financiera como BlackRock haya permitido que alguien como Crooks represente su marca. ¿Se trata de una mera coincidencia o hay algo más siniestro en juego? Algunos incluso han sugerido que BlackRock podría haber tenido conocimiento previo de los planes de Crooks, o, lo que es más inquietante, que desempeñó un papel en la orquestación del intento de asesinato. Señalan el momento del anuncio, que se emitió 2 años antes del atentado, como prueba adicional de una posible conexión, afirmando que BlackRock utilizó el anuncio para enviar un mensaje sutil o una señal a los conocedores. Pero, ¿hay algo de cierto en estas teorías conspirativas? ¿Podría BlackRock haber planeado realmente el asesinato de Trump y utilizado el anuncio como una sutil insinuación al público? Parece inverosímil, y BlackRock ha negado vehementemente cualquier implicación en el complot de asesinato. Pero antes de ahondar en lo que BlackRock dijo en su defensa, vamos a discutir los acontecimientos del 13 de julio para ver qué otras pistas que puedan sugerir la participación del gigante de la inversión en el incidente que ocurrió ese día. El tiroteo. El 13 de julio de 2024, alrededor de las 18:11, hora de verano del este, sonaron múltiples disparos durante un mitin de Trump en el Butler Farm Showgrounds de Pensilvania. El objetivo no era otro que el expresidente Trump, que apenas llevaba 8 minutos pronunciando un discurso ante sus fieles republicanos. Con las balas volando hacia el mitin, Trump cayó agarrándose la oreja derecha mientras los agentes del servicio secreto se apresuraban a protegerle. El expresidente sufrió una herida en la oreja, con sangre por toda la cara, mientras los agentes del SS le escoltaban hasta un lugar seguro. En medio del caos, Crooks fue abatido por francotiradores de las SS, no sin antes matar a una persona, el bombero voluntario local Cory Comperatore, de 50 años, y herir de gravedad a otras 2. Este impactante suceso dejó al mundo incrédulo, con muchas preguntas planteadas, incluyendo: ¿cómo pudo ocurrir? ¿Cuáles eran los motivos de Crooks? ¿Actuaba solo o formaba parte de una conspiración mayor? Y sobre todo, ¿qué papel desempeñó BlackRock en este trágico incidente? Crooks, nacido el 20 de septiembre de 2003, se crió en Bethel Park, Pensilvania. Criado por padres que trabajaban como consejeros profesionales licenciados, es seguro decir que recibió una educación bastante decente. En la escuela, era un estudiante por encima de la media que ayudaba a otros estudiantes con las tareas escolares e incluso se unió a la Sociedad Nacional de Honor Técnico en 2021, mientras estaba en el penúltimo año de secundaria. En 2022, se graduó con altos honores y ganó un premio estrella de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. A pesar de sus logros académicos, la vida escolar de Crooks no estuvo exenta de desafíos. Sus compañeros de clase y los funcionarios de la escuela lo caracterizaban como callado, y supuestamente a menudo era intimidado por varias razones, incluida su conducta tranquila, su olor corporal y por usar trajes de caza de camuflaje y máscaras quirúrgicas en la escuela. Al terminar el instituto, estudió ingeniería en el Community College del condado de Allegheny. Sorprendentemente, obtuvo su título de asociado apenas 2 meses antes del impactante incidente. Al mismo tiempo, trabajaba como ayudante dietético en una residencia de ancianos cercana, donde su rendimiento laboral era satisfactorio. Al parecer, Crooks tenía planes ambiciosos para su futuro. Había sido admitido en la Universidad Robert Morris y en la Universidad de Pittsburgh para continuar su trayectoria académica. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado que desembocó en los trágicos acontecimientos que se produjeron. Según los informes, el día del incidente Crooks informó a su padre de que iba a visitar un campo de tiro y le preguntó si podía tomar prestado el rifle AR-15 de su padre. Dado que su padre ya le había permitido utilizar el arma semiautomática para practicar tiro al blanco, no le pareció inusual esta petición. En consecuencia, permitió a Crooks utilizar el rifle una vez más,
sin ser consciente de los trágicos acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. El camino de Crooks hacia la notoriedad comenzó el 5 de julio, cuando visitó el lugar donde se iba a celebrar un meeting de Trump, en Butler, Pensilvania. Al día siguiente, buscó en Internet a qué distancia estaba Oswald de Kennedy, en referencia al asesinato del presidente John F. Kennedy por Lee Harvey Oswald en 1963. Como se ha revelado, las acciones de Crooks previas al meeting fueron metódicas y calculadas. La mañana del acto, volvió a la sede de la campaña y permaneció en ella alrededor de 1 hora antes de salir a comprar 50 cartuchos de munición. Unas 2 horas antes del meeting, el joven tirador hizo volar un dron con cámara DJI a unos 200 metros del escenario principal. Este vuelo proporcionó a Crooks imágenes aéreas de la zona, lo que podría haber contribuido a su plan. Sigue habiendo dudas sobre cómo Crooks accedió al tejado sin llamar la atención de las fuerzas del orden. Aunque algunas fuentes sugieren que utilizó una escalera, el FBI cree que subió al tejado desde la parte trasera del edificio, utilizando equipos mecánicos y tuberías verticales. Varios minutos después de colocarse en el tejado, Crooks efectuó unos 8 disparos contra la concentración antes de morir abatido. A raíz de estos hechos, muchos se preguntan cómo fallaron tan drásticamente las medidas de seguridad. Se descubrió que las medidas de seguridad adoptadas para la manifestación eran muy deficientes. A pesar de los múltiples informes sobre el comportamiento sospechoso de Crooks, los agentes no lo consideraron lo suficientemente peligroso como para actuar. Según los informes, los agentes de la ley habían sido alertados sobre Crooks al menos 2 veces antes de que comenzara el tiroteo. Sin embargo, solo se percataron de la gravedad de la amenaza segundos antes de que comenzaran los disparos. Este retraso en la respuesta permitió a Crooks pasar desapercibido y llevar a cabo su plan. Por el momento, la respuesta de las fuerzas del orden ha suscitado más preguntas que respuestas. ¿Fue su inacción parte de un gran plan para sacrificar a Trump? ¿Hubo un fallo de comunicación o un esfuerzo deliberado por pasar por alto la amenaza? ¿Cómo consiguió Crooks eludir la detección a pesar de las múltiples advertencias? Ante estas preguntas, los teóricos de la conspiración creen que las respuestas no son descabelladas. Según ellos, BlackRock, una potencia financiera mundial, debe haber tenido algo que ver en la orquestación de los hechos. Especulan que la inmensa influencia y los recursos de BlackRock podrían haber desempeñado un papel a la hora de facilitar las acciones de Crooks, lo que sugiere una agenda más profunda y siniestra en juego. Ahora a la participación de BlackRock. ¿Qué verdad hay que explorar y cómo encajan las pistas? La presunta implicación de BlackRock. No cabe duda de que BlackRock es una entidad que ejerce mucho poder en el mundo financiero. Sin embargo, muchos creen que este poder va más allá de la mera influencia financiera, extendiéndose a ámbitos políticos y sociales. Tras el atentado contra Trump, el gigante de la inversión ha vuelto a ser objeto de escrutinio con críticas que sugieren que podría haber desempeñado un papel en el incidente. Argumentan que las amplias conexiones e influencia de BlackRock podrían haber facilitado o incluso orquestado un ataque de tan alto perfil, lo que hace saltar las alarmas sobre el verdadero alcance y control de la compañía. Pero, ¿cómo? La posible implicación de BlackRock se remonta al anuncio protagonizado por Thomas Crooks. Aunque quedan preguntas sin respuesta sobre cómo el mismo joven que apretó el gatillo contra Trump fue el mismo que apareció en el anuncio de BlackRock de 2022, muchos se apresuraron a señalar la posible importancia de esta conexión. Abundan las teorías que sugieren que la aparición de Crooks en el anuncio no fue una mera coincidencia, sino un sutil indicador de una trama más profunda y orquestada. Es interesante señalar que después de que el anuncio se hiciera viral entre rumores de su implicación en el intento de asesinato de Trump, BlackRock retiró rápidamente el anuncio y emitió un comunicado que parecía sugerir su intención de desvincularse de cualquier posible conexión con el incidente. En su comunicado, la firma de inversión aclaró que no contrató ni pagó a Crooks para que apareciera en el anuncio. Al mismo tiempo, aseguró que todas las imágenes de vídeo se pondrían a disposición de las autoridades pertinentes para su análisis e investigación. BlackRock también denunció la violencia en el meeting de Trump, calificando de aborrecible el intento de asesinato del expresidente y expresando su alivio por no haber resultado herido de gravedad. Como nuestro equipo de liderazgo comunicó a sus colegas anoche, BlackRock condena enérgicamente la violencia política de cualquier tipo y hará su parte para promover el civismo y la unidad en el país, señaló la compañía. Además, BlackRock señaló que había retirado el vídeo de la circulación por respeto a las víctimas. La rápida respuesta de la empresa y su condena de la violencia pretendían distanciarla del incidente. Sin embargo, los teóricos de la conspiración siguen sin estar convencidos.
Sostienen que la rápida retirada del anuncio por parte de BlackRock de su sitio web y de sus canales en las redes sociales es una prueba más de su culpabilidad, alegando que la empresa está intentando encubrir su conexión con Crook y el incidente. Varios teóricos han analizado los antecedentes y el comportamiento de Crooks antes del intento de asesinato. Fue rechazado del club de tiro de su instituto y considerado un peligro por su escasa puntería. Algunos han sugerido que la forma meticulosa en que planeó el ataque, incluso pasando desapercibido para las fuerzas del orden hasta el momento en que disparó contra Trump, indica que pudo haber recibido entrenamiento o ayuda, potencialmente de un grupo u organización con intereses creados en perjudicar a Trump. Así las cosas, han bastado más revelaciones sobre el incidente. Algunas fuentes alegan que Fink y BlackRock tienen vínculos con el presidente Joe Biden y con Washington. Esto indica que el gigante financiero quiere que los demócratas permanezcan en el poder a toda costa, debido a los beneficios que obtiene de la administración Biden. Al mismo tiempo, las especulaciones sobre Trump oponiéndose al sionismo, de ahí el ataque contra él, ha estado haciendo las rondas. Si nos guiamos por esto, podemos decir que Fink, judío y consejero delegado de la compañía de inversiones más poderosa, podría tener motivos arraigados en su herencia y afiliaciones políticas. Curiosamente, las fuentes también dicen que Crooks es un judío y un peón utilizado para llevar a cabo la misión de grandes entidades dentro de un gran esquema de cosas. Pero eso no es todo. Una fuente afirma haber descubierto 3 cuentas cifradas en el extranjero, con un total de $1,5 millones vinculadas a Crooks. Según la fuente, una de estas cuentas se abrió en Suiza y contiene $800,000 vinculados a una sociedad ficticia. La otra, abierta en las Islas Caimán, contiene $500,000, posiblemente procedentes de transacciones de criptodivisas, mientras que la última, abierta en Singapur, contiene $200,000 y sigue bajo escrutinio por conexiones con grupos extremistas. No está claro si estos fondos estaban destinados a financiar el intento de asesinato o si tenían otros fines. Sin embargo, el misterio que rodea el intento de asesinato de Trump y la implicación de BlackRock se acentúa aún más con otra afirmación de que Crooks contactó con un número anónimo en Washington en las semanas previas al atentado. Si los rumores son ciertos, surgen preguntas como ¿a quién llamaba? ¿De qué trataban las conversaciones? ¿Y podría esta conexión apuntar a una red más amplia o a una conspiración en la que participen entidades poderosas? Solo el tiempo lo dirá. Incluso algunos teóricos han afirmado que el presidente Biden ordenó el ataque y otros miembros del Estado Profundo, del que se dice que BlackRock forma parte. Entonces, son ciertos los rumores. ¿Y BlackRock realmente jugó un papel en orquestar o facilitar el intento de asesinato? Puede haber razones para creerlo, según algunos teóricos. ¿Cuáles son esas razones y cómo apoyan la idea de la implicación de BlackRock? BlackRock estaba preocupada por el resultado de las elecciones. Por el momento, algunos teóricos creen que BlackRock quería eliminar a Trump porque la empresa de inversiones estaba preocupada por el resultado de las próximas elecciones. Los defensores de esta teoría ponen en primer plano la influencia global de BlackRock frente a la postura de Trump de América primero. ¿Qué significa esto? En primer lugar, el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, un actor importante en la política nacional del Partido Demócrata, ha expresado opiniones que se alinean con una perspectiva más amplia de la élite corporativa. Ya en enero, Fink, a menudo incluido en la lista de candidatos para convertirse en secretario del Tesoro si un demócrata es elegido presidente, hizo sonar la alarma de que una victoria de Trump plantearía un desafío fundamental para Europa, advirtió el jefe de BlackRock. ¿Qué significa esto? Según los teóricos de la conspiración, las palabras de Fink son las de un hombre que teme que le quiten su herramienta de control. Estos teóricos afirman que la agenda globalista de BlackRock y el miedo a la postura de Trump de America First jugaron un papel en su supuesta implicación en el intento de asesinato. He aquí un desglose de estas afirmaciones. Según alegan, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha sido un actor clave en el impulso de una agenda globalista. Apoyan las sociedades sin dinero en efectivo, las monedas digitales, las transiciones de energía verde y las puntuaciones ESG, que promueven las inversiones en empresas con objetivos de justicia social de izquierda. Además, BlackRock ha abogado por las vacunas obligatorias, los cierres patronales, el acceso al aborto y el Great Reset. La empresa incluye al Foro Económico Mundial, partidario del Gran Reset, como uno de sus socios clave en materia de diversidad. Y eso no es todo. BlackRock, una supuesta parte del Estado Profundo, está acusada de financiar guerras interminables en todo el mundo. Según se alega, la compañía de inversiones obtiene enormes beneficios de las inversiones en el complejo militar industrial.
beneficiándose de los conflictos y la inestabilidad geopolítica. En los últimos tiempos, se rumorea que BlackRock tiene un interés personal en la actual guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, los informes afirman que la empresa, junto con JP Morgan, ha asegurado un acuerdo de $25.000 millones con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para esfuerzos de reconstrucción y contratos de defensa. A diferencia del impulso de Fink y BlackRock a la globalización, la política de Trump, de América primero, hace hincapié en el unilateralismo y el nacionalismo estadounidenses. Como presidente, Trump trató de reducir la influencia de organizaciones transnacionales como la Unión Europea y las Naciones Unidas, a menudo ridiculizándolas en términos económicos. Trump retiró o amenazó con retirar a Estados Unidos de varios tratados y acuerdos internacionales, como el TELCAN, los acuerdos climáticos de París y el acuerdo nuclear con Irán. Este enfoque se ha descrito como un factor en el aumento percibido del aislamiento internacional de EUU. Además, Trump ha pedido en varias ocasiones el fin de la guerra en Ucrania, afirmando que el dinero de Estados Unidos debe dejar de destinarse a alimentar una guerra que no tendrá fin. Habla de negociar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, algo que los demócratas y varias organizaciones estadounidenses, entre ellas BlackRock, consideran una amenaza para sus intereses y estrategias geopolíticas. Los teóricos de la conspiración argumentan, un segundo mandato de Trump podría perturbar la agenda de BlackRock y el orden global establecido. Las políticas de Trump a menudo apuntan a iniciativas globalistas, y su postura en temas como el cambio climático y las alianzas internacionales contradicen las prioridades de BlackRock. Aunque estas teorías siguen siendo especulativas, ponen de relieve el conflicto percibido entre la agenda globalista de BlackRock y el enfoque nacionalista y aislacionista de Trump. Entonces, ¿podría ser esta la razón por la que algunos creen que BlackRock podría haber tenido un motivo en el intento de asesinato de Trump? Su conjetura es tan buena como la mía. Tras el atentado contra Trump, el candidato republicano de 78 años respondió a los informes que sugerían que estaba considerando a los dos directores financieros para su gabinete. En un movimiento decisivo, Trump acalló los informes que sugerían que podría considerar el nombramiento del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, o del CEO de BlackRock, Larry Fink, como secretario del Tesoro si es reelegido. Ambos dirigen grandes organizaciones financieras relacionadas con el acuerdo de Ucrania. En un post publicado el 23 de julio en su plataforma Truth Social, el expresidente escribió que ni Dimon ni Fink formaban parte de sus planes para un posible gabinete si salía victorioso en noviembre. Esta afirmación parecía contradecir un informe exclusivo, publicado apenas 3 días después del intento de asesinato de Trump por Bloomberg Businessweek, cuyo equipo se sentó con Trump en junio. No sé quién lo dijo, ni de dónde salió, pero nunca hablé, ni pensé, en Jamie Dimon o Larry Fink para secretario del Tesoro, dijo Trump. Por lo que parece, Trump ya sabe algo, o al menos sospecha una conexión más profunda. Su firme negación de cualquier intención de incluir a Dimon o Fink en su gabinete sugiere un movimiento estratégico para distanciarse de individuos que podrían ser percibidos como desempeñando un papel en el atentado contra su vida. Las teorías siguen arremolinándose mientras los investigadores y el público se enfrentan a la complejidad de la situación. Las misteriosas transacciones financieras vinculadas a Crooks, su aparición en el anuncio de BlackRock y sus supuestas conexiones con entidades influyentes contribuyen a crear una red de intriga que alimenta aún más la especulación. Al final, la verdad puede estar enterrada bajo capas de desinformación y especulación. Pero solo el tiempo revelará todo el alcance de la historia detrás del intento de asesinato de Trump y si entidades como BlackRock tuvieron alguna participación. Hasta entonces, tanto el público como los investigadores siguen buscando respuestas en un caso que ha cautivado y desconcertado al mundo. ¿Le ha gustado este vídeo? Haga clic en la tarjeta que aparece actualmente en su pantalla para ver otros vídeos interesantes.